Vamos a leer la palabra donde baso mi pensamiento de esta noche. En el Evangelio de Marcos, su capítulo 10, sus versículos 46 al 52. Nos dice allí: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces arrojó su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿y qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Un llamado o un clamor de misericordia. Jericó era una ciudad atrayente, muy hermosa. Una ciudad que estaba situada a 240 metros por debajo del nivel del mar Mediterráneo, con un clima tropical, donde crecían las balsameras, los sicómoros. Era conocida Jericó como la ciudad de las palmeras, según Deuteronomio capítulo 34, verso 3. Las rosas de Jericó eran consideradas extraordinariamente bellas, hermosas. Jericó era una ciudad de mucha actividad comercial, porque la vía Mari pasaba por allí y era lo que usaban las caravanas de mercaderes que traían especies, oro, plata y vestidos para así comercializarlos. Así que Jericó era una ciudad comercial. Pero a pesar de toda esa atractiva belleza, toda esa aparente prosperidad, Jericó era una ciudad maldita. Josué pronunció un juramento de parte de Jehová sobre esta ciudad. Y está en Josué capítulo 6, verso 26, este juramento. Allí dice: en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Para el reinado de Acab, rey de Israel, un hombre llamado Hiel presuntuosamente reedificó a Jericó y lo pagó caro. Como leemos en 1 de Reyes 16:34, en su tiempo, en el tiempo de Acab, Hiel de Betel reedificó a Jericó, y dice allí:
a precio de la vida de Abirán. Su primogénito echó el cimiento a precio de la vida de su hijo primogénito. Y sigue diciendo, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Es decir, su hijo mayor murió y su hijo menor también murió. La pregunta es, ¿qué hacía Jesús en esa ciudad maldita? Entendamos que Jesús vino a dar luz a un pueblo asentado en tinieblas. Vino a dar salvación a aquellos que estaban en sombra de muerte. Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Jesucristo viene a romper con toda maldición. Nos dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham nos alcanzara a nosotros los gentiles. Quiero detenerme por un momento en este personaje Bartimeo. Su nombre tiene un significado muy interesante. Bartimeo, de la raíz bar, su primera parte de su nombre, que significa hijo, bar, hijo, y timeo, la otra parte de su nombre, significa robo o engaño. Si unimos bar, timeo, tenemos el siguiente significado: hijo del robo, hijo del engaño. Nos dice allí la historia en Marcos que él estaba sentado junto al camino. No estaba en el camino, estaba junto al camino. Y en la parábola del sembrador, el Señor dijo que una parte de esa semilla que el sembrador tiró cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Jesús, explicando la parábola, dijo lo siguiente con respecto a la semilla junto al camino. Dijo así en Mateo 13:19: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata o roba lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, es aquel a quien el diablo le roba lo que fue sembrado. 3, nos dice Marcos que era ciego, pero no siempre lo fue. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Y responde Bartimeo que recobre la vista. Y luego entonces de la sanidad dice que recobrando la vista seguía a Jesús en el camino. 2 veces habla de recobrar. Así que si tú recobras algo es porque perdiste algo. Él no siempre fue ciego. La pregunta es, ¿cómo Bartimeo perdió la vista? Bueno, se entiende que Bartimeo era un judío y que había llegado allí a aquella ciudad maldita, y algo pasó en la vida de este hombre. No solamente Bartimeo pierde su visión física, sino que también Bartimeo perdió el camino de la verdad. Él perdió la visión celestial. Él perdió el camino a Jerusalén. Y Jesús, que está saliendo de Jericó camino a Jerusalén, a donde va a morir, Jesús pasa por Jericó
en ese momento cuando él va por última vez a Jerusalén a entregar su vida. Y oyendo, nos dice allí en los versículos 47 al 48, que era Jesús Nazareno que iba pasando, Bartimeo comienza a dar voces, pero no cualquier voces. Era un clamor de lo profundo de su alma, de su corazón, era un clamor desgarrador. Y comienza a clamar con todo lo que sus pulmones le permitían: Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero no solamente una, dos, tres veces, era un clamor continuo, perseverante, consistente. Hijo de David, hijo de David, hijo de David. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hay unas lecciones de este clamor del Bartimeo que recojo. Número 1, para que el pecador clame a Jesús, lo primero que debe darse es que él escuche de Jesús. Nos dice la Escritura que cuando Bartimeo supo que Jesús pasaba por allí, comenzó a clamar. Entonces, para que Bartimeo clamara, él tenía que saber que Jesús estaba pasando. Y para que el hombre que está allá afuera, perdido, sin visión, sin esperanza alguna, atrapado, perdido, esclavizado por el diablo, engañado, robado por Satanás, necesita saber que Jesús es el Salvador. Y somos tú y yo los que tenemos que dar ese anuncio. Somos tú y yo los que tenemos que decirle al hombre perdido, sin visión y sin esperanza, que Jesucristo vive, que Jesucristo es el Señor y el Salvador. Para que ellos entonces clamen por misericordia. Dice Romanos capítulo 10, verso 13 al 14, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero entonces dice, ¿cómo pues invocarán? ¿Cómo pues clamarán? ¿Cómo pues llamarán de aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Pero ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Quién está predicando aquí? No levante su mano, por favor. Está tranquilo. Si está predicando, no levante tu mano, para que no pasemos vergüenza aquí todos. Para que no pasemos vergüenza. ¿Quién está predicando las buenas nuevas? ¿Quién está predicando hoy el Evangelio? ¿Quién está hablando hoy de Jesús? ¿Cómo queremos que la gente se salve? ¿Cómo esperamos que la gente clame a Jesús? ¿Cómo esperamos que la gente se salve si nosotros que tenemos el Evangelio, si nosotros que somos salvos, si nosotros que hemos experimentado a Jesús, no abrimos la boca? ¿Cómo? Dice aquí, ¿cómo? ¿Cómo oirán? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Existencia notable en el llamado de Bartimeo. Y de seguro que Bartimeo escuchó, de seguro que Jesús escuchó a Bartimeo desde la primera vez. Porque más que los decibeles de su voz, no fue lo que tocó a Jesús,
los decibeles, no, que puso allí Bartimeo cuando levantó la voz. Lo que tocó a Jesús fue la fe de Bartimeo. Es como el caso de aquella mujer del flujo de sangre que se acerca a Jesús y le toca, y Jesús dice: alguien me ha tocado. Entonces Pedro, admirado, dice: ¿cómo que te están tocando? Si te están apretando. ¿Cómo que te están tocando? ¿Cómo que tú dices que alguien me tocó? Entonces te están apretando. Pedro se sorprende. ¿Cómo que te están tocando? ¿Cómo que tú dices que alguien me tocó? Entonces Jesús le aclara que ese toque no fue cualquier toque. Como el llamado de Bartimeo no fue cualquier llamado. Fue un llamado con fe al Hijo de Dios. Jesús era la primera vez que iba a Jericó. Y ninguno de los evangelios registra otra visita. Su ministerio allí en Jericó, en las horas que tuvo, fue exitoso. Notamos la conversión de Zaqueo en Lucas capítulo 19 del 1 al 10. Y nos dice Marcos que él salió de Jericó con una gran multitud. Él entró con sus discípulos, pero cuando sale de Jericó salió con una gran multitud. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Camino a Jerusalén. Él fue a Jericó a llevarse los suyos de esa ciudad que los había atrapado. Él fue a buscarlo y se lo llevó para Jerusalén. Ya Jesús se alejaba, teniendo la tarea más difícil y trascendental de su ministerio, que era morir por nosotros. Se dirigió a Jerusalén con rostro firme. Y cuando se dirigía a Jerusalén con su rostro firme, entonces escucha un clamor donde su nombre está allí comprometido. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Aleluya. ¿Saben ustedes el significado del nombre Jesús? ¿Qué significa? Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús Salvador. Jesús Redentor. Y señalaba su propósito, porque Él tenía que nacer y porque tenía que morir, porque Él tenía que vencer la muerte por medio de su resurrección. Él tenía que ascender a los cielos y sentarse a la diestra de Dios y ser declarado Rey de Reyes y Señor de Señores. Considero que Bartimeo preparó a la multitud que salió de Jericó para entrar a Jerusalén. Ese llamado enérgico, ese llamado de fe de Bartimeo, Jesús, Hijo de David, preparó a la multitud. Como nos dice la palabra en Marcos 11, 9 al 10, los que iban delante, los que iban detrás, daban voces diciendo: Hosanna, Hosanna, bendito es el nombre del Señor. Bendito sea Jesús. Bendito sea Jesús. Y bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosanna en las alturas. Cuando Jesús oye ese clamor de fe de Bartimeo, repito, no fue los decibeles que podía tener Bartimeo en su grito, sino la fe
Jesús se detiene. Jesús va con una multitud enorme de gente. Una multitud enorme. En una multitud de gente, 10 gente, 20, 100, 200, 300 personas en la calle. No era un muerto que llevaba. Esa gente iba alegre, esa gente iba contenta, esa gente iba liberada. Jesús había entrado a Jericó y Jesús sacó a esa multitud de gente para llevarlo a Jerusalén. Así que esa gente, imagínate, la gente comenzó a hablar, la gente comentaba, un grito acá, un llamado allá. Y a pesar de todo ese murmullo de gente, Jesús escuchó el clamor de Bartimeo y se detuvo. Entonces notamos que se acercaron a Bartimeo dos tipos de personas. Ojo aquí, se acercaron a Bartimeo dos tipos de personas. Número uno, la que Jesús no envió. La que Jesús no envió. Yo le llamo obstaculizadores de gracia. O los que obstaculizan la gracia. Los que estorban la gracia de Dios. Los que limitan la gracia de Dios. Y dice la palabra que estos hombres se acercaron. Dice que eran muchos los que se acercaron y comenzaron a reprenderle para que callase. Porque Bartimeo seguía gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y a él nadie lo detenía. Y entonces muchos se acercaron, dice la escritura, muchos, búscalo, muchos se acercaron y comenzaron a querer callarle. Le quisieron desanimar. Le hablaron despectivamente, con dureza. Le menospreciaron. Le descalificaron para un encuentro con Jesús. Pero a pesar de todo eso, Bartimeo siguió clamando. Dice Marcos 10:48. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos le reprendían, pero él clamaba mucho más. A cada cállate, a cada detente, él clamaba mucho más. ¿Has pasado por el mismo drama o situación de Bartimeo? Esas personas que Jesús no ha enviado, no ha enviado, lo envía el otro. Esas personas que Jesús no ha enviado, y pueden ser muchos, lo envía el otro. Y te dicen: no, hombre, no esperes más. Dale fin a ese matrimonio. Dale para afuera. Alguien sabe que un prójimo te hizo daño y te aconsejan: págale con la misma moneda. Es más, hasta yo te doy una ayudita para que te vengues. Cuando pasas por alguna debilidad, en vez de fortalecerte, esos obstaculizadores de gracia te bombardean con palabras desanimantes. No vuelva más a la iglesia. Suéltalo en banda. No ores tanto. No sea tan religioso, no sea tan religiosa.
Oye, pero tú sí ayunas, tú sí lees la Biblia. ¿Qué es eso, hombre? En tu dolor, en tu enfermedad, te hacen sentir hasta culpable, condenado por su manera de abordarte y de cuestionarte. Otros te han dicho frases como: eso será imposible, nunca lo conseguirás, eso es un caso perdido, desiste, abandona ese proyecto, abandona ese sueño, cuelga los guantes, date por vencido, por vencida. Y hay muchas cosas más. Pero dentro de ese grupo de personas está el otro grupo, y es los que Jesús envió. Los que Jesús envió. Y yo le llamo facilitadores de la gracia. Y dice la palabra que Jesús llamó a algunos y lo envió al ciego. Y nos dice allí: y se acercaron al ciego y le llamaron y le dijeron: ten confianza, levántate que Él te llama. ¿Cuánto da gloria a Dios? Mientras un grupo le decía: cállate, ciego, Él no te escucha, Él no te oye. Tú no ves cuánta gente hay aquí. Tú no ves cuánto murmullo hay aquí. ¿Cómo te va a oír? Desiste de eso. Él no te hace caso, Él no puede ni escucharte. No ve que está tan lejos. No ve cuánta gente le rodea. Otros se acercaron y le dijo: ¿sabes qué, Bartimeo? Jesús, él no veía, hasta ahora él no veía nada. Se acercan estos y le dijeron: Bartimeo, ¿sabes qué? Jesús se ha detenido. Tiene la multitud detenida. Ni para atrás ni para adelante. Y nos mandó a decirte a ti que ten ánimo, que te levantes, porque Él te está esperando con toda gloria. Levántate. Levántate que Él te llama. Oh, mis amados, no veamos las cosas imposibles. No declaremos la derrota y el fracaso. ¿Se recuerdan el mensaje de la hermana Marina? No todo está terminado. No es que se acabó ya. No es que no hay solución. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Dios es capaz de hacer lo imposible posible. Si tienes fe. Como la tuvo Bartimeo. Que aquellas voces negativas y pesimistas, aquellos que lo quisieron hundir en su fracaso, en su ceguera, en su situación de dolor y de angustia, de mendigo, él siguió clamando. Y cuando él escuchó a estos embajadores, facilitadores de gracia, que le llamaron, que le dijeron: ten confianza, levántate, te llama, dice, arrojó su capa y se levantó. Hay otra versión que dice: de un salto, dio un salto y se levantó, arrojando su capa. No era nada sencillo para un ciego arrojar su capa. Porque la capa representaba su identidad, su dependencia, su modo de vida. Lo reconocían como un mendigo y por lo tanto pues podían darle unas moneditas por lástima. A los mendigos la gente le da por lástima. Pero aquí Bartimeo arroja su capa, venciendo la vergüenza, venciendo el temor.
el temor de quizás no podrás llegar a Él, hay demasiada gente. Venció la duda. En un momento pudo él decir, pensar, quizás me quedaré igual, ¿para qué intentarlo? ¿Me podrá de verdad devolver la vista? Vienen dudas, pero él venció sus dudas. Él venció sus temores. Él venció su vergüenza. Él venció la dependencia. Vivía de la limosna, de la mendicidad, de alguien que se sintiera con lástima y le arrojara al piso unas moneditas. Él se levantó y fue a Jesús, firme, decidido. Y cuando está frente a Jesús viene la gran pregunta del Señor: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Bartimeo tenía muchas carencias y muchas necesidades. Bartimeo podía optar por pedir cosas. Eso hace la gente a diario. La gente pide cosas. Pudo haber dicho: yo quiero una casa, yo no tengo casa, el agua, el sol, yo no tengo nada. Dame una casa, Señor. Podía haber pedido vestidos para el frío, para vestirse con dignidad. Posiblemente estaba vestido de harapos, de seguro. Pudo haber pedido un medio de transporte, como la gente hace, ¿verdad? Pide el carro, pide aquello. Quizás pudo haber pedido: Señor, devuélveme mi negocio. Posiblemente antes de perder la vista era un comerciante próspero. Te dije al principio que por ahí pasaba la vía Maris. Y mucha gente venía a Jericó o descendía a Jericó para hacer negocios, porque era una ciudad próspera, negociante, próspera. Quizá le pudo haber dicho al Señor: Señor, yo lo perdí todo, devuélveme mi negocio. ¿Qué tú quieres que te haga? Tremenda pregunta. ¿Qué tú quieres que te haga, Bartimeo? ¿Qué tú quieres? Esa petición, esa pregunta de Jesús fue la prueba, Bartimeo. ¿Qué quieres? Y Bartimeo hace su petición. La petición de Bartimeo fue primeramente espiritual y luego física. Bartimeo dijo: que recobre la vista, Señor. ¿Por qué es primeramente espiritual? Porque si la petición de Bartimeo hubiese sido física, Bartimeo no sigue a Jesús en el camino. Bartimeo se mete a la ciudad de Jericó y sigue viviendo la vida que él vivía cuando tenía vista. Pero inmediatamente que él recobró su vista, dice, y enseguida seguía a Jesús en el camino. Él no se quedó junto al camino, nunca más. ¿Qué quieres que te haga, Señor? Yo quiero seguirte a ti. Lo que yo quiero es recobrar la vista porque perdí mi visión celestial. Tú no vas para Jerusalén.
Yo quiero seguirte, yo quiero ir a Jerusalén. ¿Cuántos quieren ir a Jerusalén? Que recobre la vista, Señor. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Entró a Jerusalén siguiendo a Jesús. Bartimeo fue uno de los que cantaban Hosanna. Él fue el que comenzó el asunto. Él fue el que inspiró ese asunto. Hijo de David, Jesús. Él fue el que inspiró a esa multitud a que comenzara a aclamar a Jesús y a darle gloria. El clamor de Bartimeo tenía una gloria al Señor. Y Jesús, hijo de David. Y Bartimeo entró a Jerusalén porque siguió a Jesús en el camino. Jesús iba a Jerusalén y comenzó a cantar con aquellos que estaban delante y estaban detrás. Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bartimeo vivió las horas de la muerte de Cristo. Bartimeo fue de los que vio a Jesús resucitado. Estaba en Jerusalén cuando Jesús resucitó. Bartimeo fue de aquellos que le vio ascender a los cielos. Dice la palabra en Lucas 24:50 que había una gran multitud allí. Primera de Corintios capítulo 15 dice que habían más de 500. Y de seguro que aquellos de los que estaban allí observando cuando Jesús ascendió a los cielos, Bartimeo estaba allí. Y de seguro, y es muy posible que fueron de esos 120 que estaban en el aposento alto cuando el Espíritu Santo descendió y vino sobre ellos con fuego. Bartimeo, aquel que se llamaba hijo del robo, hijo del engaño, el Señor le cambió su nombre por el Hijo de Dios, un hijo de Dios. Vivió aquellos gloriosos días de la iglesia naciente, unos días de gloria, de unción, del poder de Dios, de ver almas restauradas, de ver almas sanadas, de ver almas liberadas, de ver personas que recibían la vista, no solamente física, sino espiritual, porque para eso Jesús vino, para buscar y salvar el que se había perdido. Ponte de pie. Señor, muchas gracias. Señor, enséñanos a ser esos facilitadores de gracia. Que nosotros, oh Dios, llevemos tu palabra a aquellos que la necesitan. Líbranos, Señor, oh Dios, de ser esos que impiden que tu gracia se manifieste. Que impiden que tu gloria, Señor, oh Dios, pueda alumbrar a aquellos que están en ceguera espiritual. Aquellos que impiden que otros lleguen a Jesús con actitudes. Actitudes, Señor, oh Dios, de falta de compromiso, actitudes de falta de responsabilidad, actitudes egoístas. Líbranos, Señor, de actitudes egoístas. Y no pensar que porque nosotros somos salvos, los demás, con nuestra actitud, decimos que se pierdan y que se vayan al infierno.
Señor, oh Dios, permítenos nosotros abrir en este tiempo nuestra boca y ser esos embajadores. Esos embajadores que lleguen a los Bartimeos de este tiempo, a los ciegos, a los mendigos, a los necesitados, mendigos del alma, y le podamos decir: ten confianza, levántate, que Jesús te llama. No importa que seas ciego, no importa que estés caído, no importa cuál sea la culpa de tu pecado, Jesús te está esperando y te está llamando. Permítenos, Señor, ser esos facilitadores de la gracia de Dios. Oh Jesús, si hay alguien allí por internet que nos esté viendo, esté escuchando este mensaje, si hay alguien aquí presente en la iglesia que quiera confesar a Jesucristo, que quiera recibirle como Señor y su Salvador, haga sencillamente esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y yo te pido, oh Jesús, que tú vengas a mi vida y tú abras mis ojos para yo ver tu gloria. Te reconozco que tú eres Señor, te reconozco que eres Salvador y por lo tanto te acepto y te recibo. Te pido, Jesús, que tú perdones mis pecados, que tú me limpies de toda maldad y tú escribas mi nombre en el libro de la vida. Oh Señor Jesús, te recibo hoy como mi Salvador. Amén y amén. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos tu dirección, tu protección, que tú nos guardes, oh Dios, hasta llegar a nuestras casas. Danos y permítenos, Señor, tener un sueño acogedor, reparador y descansado. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le guarde a todos.